La desesperación de esta madre no tiene nombre y de verdad nosotros hemos decidido comenzar esta edición informativa hablándoles de Samantha Saida Huanca Ayala, esta bebé de tan solo un mes de nacida que fue raptada por una mujer en la zona de Villa Fátima. Les cuento un poco cómo fue que sucedió todo. Resulta que esta madre estaba caminando como cualquier otro día y de pronto se le acerca a esta persona y le pide por favor que le ayude a comprar unas pastillas. En ese momento la mamá le pide también a la mujer que sostenga a la bebé. ¿Cuán seguro es que pueda resolver apropiadamente el problema en la los salud? Fármacos hasta volver al lugar donde se encontraba la mujer con la niña. Un 25% pues dice que completamente seguro de que no lo va a resolver. Se sospecha aparentemente, según las investigaciones preliminares por parte de la Unidad de Trata y Tráfico de Personas. El 20% está inseguro. El 20% también algo seguro que lo va a resolver. Y solo un 14% dice que completamente seguro de que Luis Arce resolvería el problema de la salud en el país. Los indecisos dicen un 8%. Otra de las preguntas, si Luis Arce es elegido presidente, ¿cuán seguro es que pueda resolver apropiadamente el problema en la crisis económica del país? Escuche usted estas respuestas. Completamente seguro de que Luis Arce no lo va a resolver, el 23%. El 11% dice que está algo seguro de que no lo resolverá. El 22% está inseguro. El 17% cree que algo seguro lo va a resolver. Y sí, el 19% dice que completamente seguro de que Luis Arce va a resolver la crisis económica del país. Y se repite una vez más este porcentaje de los indecisos, el 8%. Otra de las preguntas dice, si Luis Arce es elegido presidente, ¿cuán seguro es que pueda resolver apropiadamente los conflictos políticos y gobernar en paz? Vea estos resultados. Completamente seguro de que no lo va a resolver, el 24%. Algo seguro de que no resolverá los conflictos políticos y sociales, el 11%. El 24% dice que está inseguro de que pueda resolverlo. Algo seguro de que va a resolver estos conflictos políticos y gobernar en paz, el 18%. Y solo el 14% dice que completamente seguro que Luis Arce sí va a resolver estos conflictos políticos y gobernar en paz. A ver, vamos a ver con el candidato Carlos Mesa qué dice con las mismas preguntas. Si Carlos Mesa es elegido presidente, ¿cuán seguro es que pueda resolver apropiadamente el problema en la salud? Completamente seguro de que no lo va a resolver, un 26%. Algo seguro de que no lo resolverá, el 16%. Está inseguro, el 29%. Algo seguro que lo va a resolver, el 18%. Y completamente seguro que Carlos Mesa resolvería el problema en salud, el 6%. Los indecisos en este caso, en el caso de este candidato, 5%. Si Carlos Mesa es elegido presidente, ¿cuán seguro es que pueda resolver apropiadamente el problema de la crisis económica del país? Completamente seguro de que no lo va a resolver, dice un 29%. Algo seguro de que no lo resolverá, el 16%. De que está inseguro, el 29%. Algo seguro de que lo resolverá, el 15%. Y completamente seguro de que Carlos Mesa resolvería la crisis económica en el país, el 5%. Los indecisos, en este caso, 6%. La otra pregunta es, si Carlos Mesa es elegido presidente, ¿cuán seguro es que pueda resolver apropiadamente los conflictos políticos y gobernar en paz? Completamente seguro de que no lo va a resolver, un 30%. Algo seguro de que no lo resolverá, un 17%. De que esté inseguro, el 28%. Algo seguro de que lo va a resolver, el 14%. Y completamente seguro de que Carlos Mesa va a resolver los conflictos políticos y gobernar en paz, el 4%. Los indecisos, 6%. ¿Qué pasa con la candidata y presidenta Yanine Áñez? Si Yanine Áñez es elegida presidenta, ¿cuán seguro es que pueda resolver apropiadamente el problema en la salud? Completamente seguro de que no lo va a resolver, el 38%. Algo seguro de que no lo resolverá, 18%. Está inseguro, el 20%. Algo seguro de que lo va a resolver, el 12%. Y completamente seguro de que Yanine Áñez lo va a resolver, es decir, el problema de la salud, un 8%. Los indecisos marcan 5%. La otra pregunta es, si Yanine Áñez es elegida presidenta, ¿cuán seguro es que pueda resolver apropiadamente el problema de la crisis económica en el país? Completamente seguro de que no lo va a resolver, el 41%. Algo seguro de que no lo resolverá, el 18%. De que esté inseguro, el 20%. Algo seguro de que lo va a resolver, el 11%. Y completamente seguro de que Yanine Áñez va a resolver el problema de la crisis económica en el país, el 5%. Los indecisos marcan 5%.
La siguiente pregunta: si Yanine Áñez es elegida presidenta, ¿cuán seguro es que pueda resolver apropiadamente los conflictos políticos y gobernar en paz? Completamente seguro de que no lo va a resolver, 41%. Algo seguro de que no lo resolverá, 19%. De que está inseguro, 20%. Algo seguro de que lo resolverá, el 11%. Y completamente seguro de que sí lo va a resolver, de que va a resolver Yanine Áñez los conflictos políticos y gobernar en paz, el 6%. Los indecisos marcan 4%. De esta manera hemos querido comenzar a tiempo de saludarle. Muy buenas noches, bienvenidos a Bolivia Decide, el debate. Le hemos querido dar a conocer un poco más de información que hemos estado procesando en la encuesta, de la que le hemos dado una parte el pasado domingo, en esta primera encuesta de intención de voto después de que ha comenzado la pandemia. Hoy nos acompañan tres importantes representantes de las fuerzas que están ocupando las tres primeras posiciones. Voy a saludar al señor Walter Villagra, que es vocero de Comunidad Ciudadana. Don Walter, buenas noches. Buenas noches, Miriam, y buenas noches a los televidentes por intermedio tuyo. Un gusto. También nos acompaña el señor José Luis Bedregal, vocero de Juntos. José Luis, buenas noches. Muy buenas noches, Miriam. Un saludo a toda la teleaudiencia de Bolivisión y, por supuesto, a los panelistas. Muy bien. Y también nos acompaña Adolfo Mendoza, vocero del Movimiento al Socialismo. Adolfo, buenas noches. Un gran saludo a ti, un gran saludo a los panelistas y un gran abrazo a todas las bolivianas y bolivianos que están viendo Bolivisión. Bueno, vamos a revisar los datos de esta encuesta, vamos a ir analizando los porcentajes y ya cada uno de ustedes va a poder dar a conocer su criterio, su opinión con relación a esto. Por ejemplo, vamos a ver este primer cuadro. ¿Qué dice si las elecciones fueran el próximo domingo? ¿Por cuál candidato usted votaría? Por Arce, el 26,2%, por Mesa, el 17,1%, por Áñez, el 10,4%, por Camacho, el 6,9%, por el Dr. Chi, el 3,3%, por Quiroga, 2,5%, por Bayá, 1% y por Mamani, 0,6%. Bien, así como estamos en el orden de la pantalla, José Luis, tienes 1 minuto 30 para dar tu opinión. Bueno, hay que saludar todo esfuerzo que hacen las empresas, los medios de comunicación para tratar de tener estas fotografías que son instantáneas de un momento determinado en el escenario político. La carrera electoral acaba de bajar su bandera a cuadros en términos formales y por lo tanto, a partir de estos datos que tienen también, por supuesto, sus limitaciones de carácter técnico, resultado de la pandemia, de las limitaciones de movilidad, de acercamiento a la gente, en fin, un conjunto de elementos técnicos que quienes están a cargo de las encuestas los conocen muy bien, pues va a implicar que en estos próximos 40 días el frente político que haga mejor las cosas, que actúe de manera disciplinada, ordenada y tenga detrás suyo una gran estrategia, pueda ganar las elecciones. Por supuesto que esto va a implicar también que en los programas de gobierno, las ofertas electorales se hayan ajustado adecuadamente al nuevo escenario electoral. Ya no podemos pensar en programas de gobierno del año 2019, sino estos esperemos que se hayan ajustado en todos los frentes, porque eso es lo que merece el pueblo boliviano. Y por supuesto, quien tenga la mejor propuesta, el candidato que proyecte más confianza en el electorado para 5 años complicados, muy difíciles que tenemos con crisis económica, crisis sanitaria y crisis política, reciba el favor del voto el 18 de octubre y nosotros estamos convencidos que Yanine Áñez tiene ese peligro. Muchísimas gracias. Adolfo, tu opinión, por favor, 1 minuto 30. Yo saludo el inicio de esta ronda de sondeos de opinión. Nada más hay que aclarar que las condiciones técnicas de esta encuesta difieren de las que se hicieron en febrero y en marzo de este año. Por tanto, no necesariamente son comparables los resultados obtenidos en febrero y marzo respecto de lo que se ha presentado el día domingo, porque la metodología ha variado un poco en relación a las características anteriores
anteriores. También es necesario resaltar, de acuerdo a la ficha técnica de la encuesta, que esta solo alcanzó hasta el nivel de localidad, es decir, de los pequeños pueblos, y no toma en cuenta el aproximadamente 15% de población rural dispersa. En todo caso, pese a ese elemento que en realidad completaría el panorama de las preferencias a nivel nacional, es un primer elemento que obviamente ayuda a formar una opinión pública sobre la necesidad, reafirmar la necesidad de la recuperación de la democracia en nuestro país. Y por supuesto, la otra ventaja que tienen estos datos es que está mostrando claramente que los resultados respecto de confianza en el manejo de la economía, en el manejo de la gestión. Tiempo, Adolfo. Tiempo, Adolfo. Vamos a hacer... Mil gracias. Vamos a tratar de ser lo más concretos posible en cuestión de tiempo, porque evidentemente tenemos apenas una hora para poder dar a conocer nuestros criterios. Le toca al señor Villagra, por favor. Muchas gracias, Miriam. Bueno, lo primero que hay que decir es que Bolivia está viviendo momentos muy críticos, las familias están viviendo momentos muy difíciles, estamos con crisis de diferentes formas y se ha presentado unos resultados de una encuesta que por supuesto están en el marco de lo que el Tribunal Supremo ha planteado para que sean realizadas las mismas, las fichas técnicas y todo lo referente a los lugares y la forma de haber conseguido estos datos. Es diferente a encuestas anteriores porque en pandemia estamos viviendo lo que el mismo tribunal ha planteado en su último protocolo de hace unos días atrás, la posibilidad de hacer este tipo de investigaciones a través de teléfonos fijos, a través de teléfonos móviles. Pero más que comentar las encuestas, nosotros como comunidad ciudadana vemos que lo que el pueblo expresa en estos momentos es esa insatisfacción de tiempo atrás en la que ha estado viviendo con una cantidad de crisis producidas por una práctica de 14 años de gobierno de fraude y corrupción que se ha continuado hasta ahora mismo. Entonces, vemos que estos días en los cuales se ha hecho la investigación para llegar a la encuesta que ha sido presentada el día domingo. Tiempo, don Walter. Tiempo, don Walter. Muchas gracias. A continuación voy a mostrarles, justamente a propósito de lo que decía Adolfo Mendoza, esos comparativos, estos cuadros, esta información, para que ustedes también vayan analizando qué es lo que ha pasado entre febrero, marzo y septiembre. Arce en febrero tenía 31,6%, en marzo 33,3% y en septiembre 26,2%. Mesa en febrero 17,1%, en marzo 18,3% y en septiembre el 17,1%. Señora Áñez, en febrero el 16,5%, en marzo el 16,9% y en septiembre el 10,4%. Señor Camacho, en febrero el 9,6%, en marzo el 7,1% y en septiembre el 6,9%. A partir de este momento les pido por favor el criterio que ustedes quieran dar para generar el debate. Adelante. Adolfo, tú decías algo con relación a estos datos comparativos. Sí, que por las características metodológicas no necesariamente se pueden comparar los resultados de febrero y marzo con los resultados en septiembre. En todo caso, además, las preferencias electorales están marcando ya una tendencia favorable a Lucho Arce Catacora, y si es que nosotros avanzamos un poco más en el replanteo, en el recuento de los votos respecto del potencial voto válido, vamos a notar allí mucha más diferencia. Pero con este cuadro inicial yo me quedo con lo siguiente: se consolida el primer lugar para Lucho Arce. No es posible ya pensar en una victoria electoral de otro candidato que no sea Lucho Arce, y por supuesto esto consolida una tendencia favorable al movimiento al socialismo para las elecciones del 18 de octubre y la recuperación de la democracia.
Don Walter, o tú tal vez, José Luis, ¿alguno de ustedes quiere decir algo? Bueno, aquí en este proceso electoral cualquiera puede ganar. La cantidad de indecisos, de consultados que han respondido o que han preferido, no responder la encuesta nos deja un margen tremendamente amplio, lo que ratifica lo que ha ocurrido en otras encuestas también generadas por otros medios o las encuestas anteriores. Ese amplio margen de personas que no quieren dar a conocer su elección o que no han decidido aún, nos ponen en un escenario, reitero, en el que el frente político que haga mejor las cosas y logre proyectar una buena candidatura y además no cometa los errores como varios frentes han cometido en las últimas semanas, sin duda alguna va a llegar al triunfo en el próximo 18 de octubre. Aquí puede ganar cualquiera en este momento. ¿Cualquiera, don Walter? Gracias, Miriam. Bueno, el cuadro que nos has presentado muestra con claridad lo que ha sido investigado a lo largo de los 10 y en el universo en el que ha sido investigado. Pero basémonos de algunos principios populares que muestran cómo actúa el ciudadano, cómo actúa el soberano en general. Hemos visto que el MAS del tiempo en el que logró su primera presidencia, que superó el 53%, y en otras elecciones llegó hasta el 64%, ha desarrollado una bajada, pero en caída libre. Lo que ocurre con Carlos Mesa es que mantiene una conducta producto también de su práctica. Y me quiero referir a lo que decían algunos hombres en la política, como don Federico Escobar Zapata, un viejo minero conocido, que decía: el pueblo tiene olfato de perro. Esto quiere decir que tiene la sabiduría para poder mantener una conducta producto de la práctica. La práctica, que es la corroboración de la teoría. Entonces no hay necesidad de especular mucho más para ver que todavía no está claro y que podrían los indecisos o los que no han respondido voltear. No, esto se está dando con claridad. El único que genera un avance constante es Carlos Mesa. ¿Y por qué genera este avance constante? Porque tiene una práctica que tiene relación con la teoría. A lo largo de todo el tiempo, en estos 2 años de campaña, ha ido mostrando un criterio certero para poder decir por qué camino debíamos ir en los problemas que se han acumulado y que nos lo ha mostrado de manera fehaciente la pandemia. La salud y la educación son 2 pilares que por lo menos la gente en mayoría los necesita. Un pueblo que busca el desarrollo va a orientar su solución a los problemas de la salud y la educación que no fueron atendidos por los gobiernos, ya sea el gobierno del MAS a lo largo de 14 años o este gobierno transitorio que también está generando un proceso de desconocimiento de los problemas y un enlodamiento en actos de corrupción que determinan que el pueblo va a apoyar a quien está mostrando claridad y certeza para poder enfrentar lo que ahora se viene a un empeoramiento de la crisis de la sanidad, la crisis económica y la crisis de la corrupción. A ver, antes de que te dé paso, José Luis, porque he visto que has reaccionado a lo que estaba diciendo el señor don Walter, en todo caso, veamos este dato, el del porcentaje de los indecisos. Pero hay que ver bien esto, porque si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por cuál candidato usted votaría? La población que hemos encuestado, o que si es Moria encuestado, dice: blanco ninguno, el 6,6%, nulo el 2,7%, voto secreto el 6,1% y el no sabe, no responde el 16,6%, total 32%. Pero en todo caso, quienes realmente podrían definir son los que están dentro del voto secreto y el no sabe, no responde, que vendría a ser un 22,7%. ¿Estoy en lo correcto, José Luis? Bueno, son muchas aseveraciones que se podría hacer con estos números. Lo concreto es que tener un 32% del electorado que no ha definido en las encuestas cuál es su candidata o candidato
predilecto, pues es un margen extremadamente grande. O sea, aquí estamos en un tiempo corto, un lapso de tiempo muy corto, 40 y pico días, donde no hay todavía campaña en medios masivos. Van a comenzar el 18 y van a tener un altísimo impacto en el electorado, al igual que lo que se haga adecuadamente en redes sociales. Aquí no ha avanzado nadie, aquí todos han retrocedido, no hay nadie que haya avanzado en este periodo, al contrario. ¿Qué nos está develando esto? La preocupación del electorado respecto, uno, al silencio de algunos candidatos, dos, a los desaciertos que han tenido otros también, y tres, que lo que precisan es pensar aún más para reconocer e identificar a la candidata o al candidato que les va a permitir tener la certeza de que va a tener un gobierno muy fuerte, muy sólido, capaz de resistir los embates del sector antidemocrático del movimiento al socialismo, que eso es lo que representan, capaz de resistir estos bloqueos, estas acciones irracionales a las que ya nos tienen acostumbrados, y por supuesto impedir el retorno del dictador fugado. Entonces, ahí quien haga su tarea adecuadamente en estos 40 días le va a poder dar al país ese mensaje de que va a tener un gobierno con base política sólida, que aguante la crisis económica, resultado de la pandemia y del mal manejo económico del desgobierno del MAS, que aguante la crisis sanitaria, que también nos ha encontrado con un sistema de salud absolutamente debilitado, y por supuesto que pueda administrar la tensión política a la que lastimosamente el movimiento al socialismo nos va a seguir manteniendo, ¿no? Va a seguir en ese escenario que le encanta, el de la confrontación, etcétera, etcétera, y que por lo tanto va a precisar un gobierno muy fuerte. Quien logre transmitir ese mensaje en los 9 departamentos se va a hacer de la victoria el 18 de octubre. A ver, tendremos mayor debate. ¿Qué tienes que decir, Adolfo? Que no nos podemos ir por las ramas. Comunidad Ciudadana está muy acostumbrada a irse por las ramas, dicen absolutamente todo, pero no significan absolutamente nada. Lo mismo pasa con los representantes del gobierno de facto. Entre uno y otro tema se van por las ramas, y lo que estamos analizando aquí son las preferencias electorales. Deben aprender eso, estimados panelistas, pese a la posición que tienen en este momento en el gobierno, por un lado, o de haber sido socios como Carlos Mesa del golpe de Estado de noviembre del año pasado. No es cierto que un 32% esté indeciso en estas encuestas. Es el 22.7%. Si sumamos el 16,6 más el 6,1, da 22.7%. Es algo normal en este tipo de encuestas cuando se realizan los cálculos en este momento de un proceso electoral. Obviamente, este porcentaje de indecisos también puede prorratearse técnicamente para ver cuáles son las tendencias. Lo único que también es necesario aclarar que el 9.3% de las personas encuestadas han decidido ya anular su voto o finalmente votar en blanco. Esto no es voto indeciso. Entonces no maremos la perdiz, no nos vayamos por las ramas, veamos los datos específicos de las preferencias electorales, donde el candidato del movimiento al socialismo está muy cerca de obtener la victoria en primera vuelta. Insisto, esta ya es una tendencia que no va a variar. Lucho Arce Catacora va a obtener el primer lugar, y los otros van a tener que disputarse un segundo lugar. Y la diferencia entre la candidatura de Lucho Arce Catacora, de acuerdo a los resultados mostrados, es que va a obtener ese primer lugar con más de 10 puntos de ventaja respecto a quien sea segundo. Entonces, el análisis debe hacerse respecto de este tipo
tipo de preferencias, porque finalmente la tibieza de Carlos Mesa o las actitudes corruptas del gobierno de facto se pueden analizar en un otro momento. En este momento debemos darle la certeza de una buena lectura de los datos electorales, de las encuestas electorales a la ciudadanía para que siga definiendo sus propias preferencias electorales y defina su voto para el 18 de octubre. Ajá. Don Walter, le han dicho a don Carlos que es tibio, la misma presidenta Áñez le ha dicho lo mismo. ¿Usted qué dice? Yo primero quiero analizar cómo se puede especular con los números. Yo soy un ingeniero civil, por ende soy un matemático, y las matemáticas son herramientas, y los resultados de una encuesta que son una fotografía, pueden aparentemente especularse con el porcentaje no encuestado, con los indecisos, con los blancos, con los nulos, prorratear de acuerdo a la conveniencia de cada uno. Que los 40 días van a transformar este volumen de votos de cada uno de los participantes, eso no es verdad. Nos muestran los mismos encuestadores y nos lo dicen. Esta es una investigación hecha a través de un sistema para ver una fotografía de un momento en el cual se ha desarrollado la encuesta. Pero eso no quiere decir que va a cambiar a totalidad. La práctica desarrollada desde el momento en el que Evo Morales y el MAS entra al gobierno es una práctica de confrontación, es una práctica de sometimiento, y nadie lo puede desconocer porque esta es una forma que está demostrada a las claras. Cuando se hace la Asamblea Constituyente, se pretende, por supuesto, manejar desde la Constitución la posibilidad de someter al pueblo, y cuando en los momentos en el que desarrollan uno de los artículos que dice que Pachamama o muerte, yo me puse a pensar, dije, si va a ser Pachamama o muerte, ¿cómo van a lograr desarrollar a través de la política que al final iba a mostrarse lo que se mostró, el extractivismo? Entonces, una cosa es hablar y otra cosa es hacer. En principios que lo conocen los dos panelistas, en principios clásicos de la política, se habla de que la práctica corrobora la verdad de la teoría. Y la práctica es indivisible a una teoría. No podríamos poner un cuento de lo que no se ha hecho. Y es muy fácil ver. El 2016, el mismo Poder Ejecutivo o el órgano ejecutivo que lo dirige Evo Morales y el MAS, plantea un referéndum con el hecho de decir, y nos lo dice Evo Morales, quiero saber cuánto me quiere mi pueblo. Y cuando empieza a ver que la diferencia estaba en más de 10%, empiezan a manipular los resultados, como ahora pretende el responsable del MAS decirnos de que esto está demostrado en la práctica. Ese es un artificio matemático que no encaja con las ciencias sociales, que son más fáciles de ver. El ciudadano es alguien que expresa su conducta de manera cuasi constante. Bien. No hay cambios ciclotímicos en los cuales se pueda decir, bueno, en 40 días va a cambiar todo. Las curvas son esas curvas que se están dando. Por eso es que como miembro y representante de Comunidad Ciudadana digo, está en un ascenso tranquilo. Don Walter, permítame, por favor, vamos a ir a una pausa. Les pido a los tres que nos esperen, también a usted que está con nosotros, pero vamos viendo este mapa a colores para que ustedes vean cuál de las fuerzas es la que está ocupando la primera ubicación y por qué. Son 6 departamentos para el MAS, 1 para don Carlos, y se disputan el Oriente, la señora Áñez y Luis Fernando Camacho. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos nuevamente revisando este mapa a colores. Así se pinta Bolivia, el MAS conquistando en esta primera encuesta de intención de voto 6 departamentos. Don Carlos Mesa, 1 departamento. Y la señora Áñez, el señor Camacho, disputándose el Oriente. Voy a pedirles a nuestros invitados de esta noche que puedan debatir. Van a tener 1 minuto 30 cada uno, por favor. Adolfo.
Nuevamente, ese resultado está confirmando la claridad de la preferencia electoral a favor del movimiento al socialismo y de su candidato Lucho Arce. No podemos confundir los deseos con la realidad. Muy bien lo dice Walter, la práctica es la que manda, el dato objetivo está en este caso en las encuestas. Se le preguntó sobre la tibieza de Carlos Mesa, pero nuevamente prefirió irse por las ramas. Una tibieza acompañada también de actitud pendular en la política. Él fue vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, él estuvo ahí presente en los momentos de febrero y octubre negro, no quiso declarar en el juicio contra Gonzalo Sánchez de Lozada, después empezó a alabar al gobierno de Evo Morales y finalmente terminó de socio del golpe de Estado en noviembre del año pasado y apoyando al gobierno de facto de la señora Yanine Áñez. Las tendencias electorales en este momento están marcando que Luis Arce Catacora va a sacar el primer lugar y eso no verlo es verdaderamente muy complicado. El otro elemento que también hay que mencionar en esta lectura de los datos es que territorialmente el movimiento al socialismo es la única fuerza política que tiene una presencia nacional. Tiempo, Adolfo. Don Walter, usted ha sido aludido. Sí, gracias. No es que me olvidé, pero si ustedes ven, el MAS tiene un espíritu confrontacional. Vive a través de amenazas, a través de combates. La democracia no es esa. La democracia se define como la convivencia de los diversos. Esta es la magia del sistema democrático, que utiliza una herramienta que se llama diálogo. Y entre los diversos dialogan para encontrar en esa diversidad puntos de coincidencia que hagan lo que popularmente dice el soberano, empujar la rueda de la historia en el mismo sentido. Entonces, cuando Carlos Mesa expresa de esta manera respetuosa, mostrando cómo debe ser la confrontación de las ideas, se lo llama tibio. Eso mismo, cuando salieron la ciudadanía en su conjunto a expresar su rechazo contra Evo Morales, él se rió, está grabado en todos los medios de comunicación cuando decía, haciéndose la burla, voy a tener que dar unas clases aceleradas sobre manifestaciones y bloqueos, y no con pititas ni con llantitas. Eso es lo que dice Adolfo. Esa tibieza que pretenden ponerle en las declaraciones que hace Carlos Mesa es la verdadera democracia. La democracia donde se exponen los criterios, se exponen los programas y se muestra que en democracia, a diferencia de las dictaduras, a diferencia de los totalitarismos, funciona la política y esa política es así, cordial y amable. Gracias, don Walter. José Luis. Bueno, a ver, el comportamiento del electorado no es pues uniforme, no sé qué líneas o qué visiones estadísticas estará usando Adolfo, pero aquí no se puede prorratear pues los números, eso no es la manera adecuada de manejar la estadística. Y segundo, que la tendencia del movimiento al socialismo es en picada, o sea, no es en subida. Y esto no es de ahora, así como veíamos el cuadrito con los colores hace unos instantes, suficiente ver también el cuadro que teníamos el 2014, este era el mapa político del país, miren cómo ha cambiado, ¿no? Ostensiblemente, y va a seguir cambiando, y ahora lo hace de manera acelerada, porque los errores políticos se pagan muy caro, y lo que hicieron con los bloqueos inhumanos, en esa actitud violenta demostrada hace semanas atrás, sin ninguna piedad con los enfermos y demás, les está pasando la factura. Por eso hay esta tendencia acelerada y esa tendencia va a continuar. Ahora bien, el electorado va a tener que elegir justamente entre la democracia o la antidemocracia, ya lo hemos dicho, y el movimiento al socialismo lo que representa es pues justamente la antidemocracia. Hoy tienen el control del poder, del primer poder del Estado con sus 2/3 y todavía hablan de gobierno de facto, no sé si ellos mismos se acusan a ellos mismos, ya no se les entiende, hablan de golpe de Estado y ellos controlan el primer poder del Estado. Han perdido el norte.
importante. La gente ya sabe. José Luis, que lo único que es tiempo, por favor. Vamos a revisar esta información que tiene que ver con la forma en la que se distribuirían los escaños. Veamos, por favor, atención. Distribución de senadores, el MAS y PSP tendría 18 senadores, Comunidad Ciudadana 11 y Creemos tendría 2. Juntos tendría 5 senadores. Adolfo, a ver, José Luis, señor Don Walter, ¿cuál de los dos quiere conversar con relación a esto? Bueno, yo comienzo, si me permite. Composición, Miriam. Adolfo, a ver, adelante. Adelante, don Walter. Perdón, Adolfo, disculpa, no tenía la intención de cortarte, perdón. Adelante, Adolfo, sí, adelante. Siga usted, siga. Gracias. Entonces, las encuestas son eso, son una fotografía del momento en el que se ha producido la investigación. Y ahí se puede ver claramente los 2/3 tan famosos que tenía el MAS a lo largo del tiempo anterior y hasta ahora, que hace que todavía gobiernen porque los órganos de poder han sido cooptados y uno de ellos es este órgano de poder que es el órgano legislativo. Entonces estamos viendo que no tiene una mayoría o 2/3 en el Senado, tampoco lo tiene en la Cámara de Diputados de acuerdo a esos números que han sido lanzados. Pero no es tanto el interés de Comunidad Ciudadana analizar los números. Nosotros queremos analizar esta práctica, una constante en fraude y corrupción. El fraude a través de haber engañado a lo largo de todos sus mensajes, que en la práctica, que también vuelvo a corroborar con lo que dice Adolfo, que yo lo escribí al primer momento, es la muestra de la teoría, la corroboración de la teoría. Entonces estamos viendo que el haber hecho museos, palacios y haberse olvidado de lo que más importaba al pueblo, que marchaba en las calles y delante de Evo Morales, expresando su deseo de que existan hospitales para enfermos como los cancerosos, no tuvieron ningún interés, porque es más, de manera burlesca nos dijo Evo Morales, que bueno, nadie le había asesorado de sus ministros sobre este tema, y que él creía que el cáncer era un signo zodiacal, y no lo estoy diciendo yo. Permítame, don Walter. Don Walter, que responda en este momento Adolfo, y José Luis, por favor, tú también cuando gustes intervienes. Adelante, Adolfo. Gracias. Opinan sobre estas encuestas y dicen que el movimiento al socialismo ha bajado en sus preferencias y el movimiento al socialismo es el único que se puede comparar a sí mismo respecto de victorias electorales. ¿Qué victorias electorales tuvieron los otros partidos que participan en estas elecciones? Ninguna. ¿Qué representación, qué porcentaje de votación obtuvo el partido de la señora Yanine Áñez en las pasadas elecciones de octubre? 4%. Entonces, por favor, ahí debemos aceptar nomás la realidad. Concuerdo con don Walter en el sentido de que la realidad, la práctica, marca las cosas, no solamente en la elaboración de propuestas, porque el único que ha hecho propuestas esperanzadoras para el país es Lucho Arce Catacora, sino esta constatación de que el movimiento al socialismo es la primera fuerza a nivel nacional. En el caso de los escaños, ahí hay que hacer un recálculo, porque hay una variación que indica que el MAS puede obtener entre 18 y 20 escaños en el Senado, y lo mismo hay una variación en el caso de diputados, que creo que no tienen como cuadrito en el cálculo. Es decir, lo más probable es que con una victoria en primera vuelta del movimiento al socialismo se tenga probablemente una mayoría en ambas cámaras. Me gustaría, sin embargo, Miriam, que podamos mostrar aquello que el domingo mostró Cies Mori, del cálculo respecto, cómo quedarían los porcentajes respecto del potencial voto válido, porque esto nos aproximaría a una fotografía mucho más precisa en la lectura de los datos, incluso a nivel de la distribución de escaños en términos departamentales. Vamos mostrándolo, por favor. Contar los datos con los propios cálculos que he hecho.
Muy bien. José Luis, mientras estamos buscando el cuadro, por favor. Sí, los escaños van a cambiar y en estos 40 días donde sí vamos a tener campaña electoral de verdad, ahí es donde el electorado va a decidir a quién le da su voto. Los escaños van a cambiar, pero además va a cambiar también el escenario en función de esto que señalaba Adolfo. El pueblo boliviano va a decidir pues sobre las propuestas. ¿Cuáles serán las propuestas del movimiento al socialismo? Seguir dependiendo del gas y los minerales, seguir entregando la soberanía del país, no invertir en salud, no invertir en educación, engañarnos con la conectividad, seguir siendo permisivos con el narcotráfico y la corrupción, seguir sembrando violencia, odio, temor en la población. Seguramente esas deben ser las propuestas porque no hemos escuchado otras. Y ante ellas, lo que hace Yanine Áñez es proponerle al país un trabajo franco, decidido, valiente y oportuno para defender la salud del pueblo boliviano, esa salud que desprecia el movimiento al socialismo. Defender el empleo, ese empleo que desprecia el movimiento al socialismo porque solo busca los intereses de su cúpula. Defender la soberanía nacional y no someterla y entregarla a cualquier potencia que les da unas cuantas monedas de plata, como nos lo ha demostrado estos 14 años y después de la fuga del ex dictador, el movimiento al socialismo. Sin duda hay una gran diferencia respecto a la visión de país y la capacidad de administración del Estado que tenemos, porque el pueblo boliviano hoy tiene claro que lo que ha tenido no es una administración de la economía, sino simplemente un despilfarro a manos llenas de los recursos de los bolivianos que hoy no nos permiten tener industria, que hoy no nos permiten tener la cantidad de empleos que necesitamos, que no nos permiten siquiera tener la cantidad de médicos que quisiéramos, ni una industria farmacéutica. Por supuesto que el electorado va a decidir en función de las propuestas y en estos 40 días vamos a ver definitivamente cuál es el gobierno que quiere nuestro pueblo. Muy bien, les pido por favor un poquito de paciencia, nos vamos a una pausa y enseguida estaremos revisando este cartón que tenemos acerca de los votos válidos. Ya volvemos. Bien, vamos a ir con la información que habíamos mencionado, la de los votos válidos. Ustedes ya lo van a ir viendo a pie de pantalla. Yo les voy a comentar que esta proyección ha sido realizada en función de la afinidad manifestada por los ciudadanos en favor de los candidatos. Son datos no oficiales y evidentemente no incluye el voto en el exterior. Atención, don Luis Arce Catacora, al 100% de los votos válidos en esta proyección de intención de voto tendría el 37,3%. Carlos Mesa el 24,2% y Yanine Áñez el 14,4%. Estamos en este momento justamente con los voceros de las fuerzas que están ocupando las tres primeras posiciones. Por favor, Adolfo, y ahora sí, a partir de ahora, 1 minuto 30, por favor, cada uno, para que podamos tener un poquito más de tiempo para conversar. Aquí es donde podemos ver la precisión estadística. Aquí podemos ver entonces cómo se pueden distribuir a partir de la propia estadística aquellas respuestas que caen como no sabe, no responde o finalmente el voto oculto. Este cálculo entonces obviamente contradice todo lo que decía José Luis hace un momento atrás respecto de los indecisos. Pero además aquí hay otra precisión que hacer. No está contemplado el 15% de población rural dispersa, donde el movimiento al socialismo tiene una preferencia de más de 2/3 de votación. Aquí se consolida que el MAS está a las puertas de ganar en primera vuelta y se consolidan las tendencias de que ya no es posible que el panorama político cambie para pensar que Carlos Mesa o Yanine Áñez van a obtener el primer lugar en primera vuelta en las elecciones. No hay que confundir los deseos con la realidad. No hay que confundir los odios con la realidad. Se habla de crisis en el momento de los gobiernos de nuestro expresidente Evo Morales cuando la gente sabe que vivía en estabilidad. No en esta crisis múltiple que nos han acostumbrado el gobierno de facto y sus socios como Carlos Mesa. Gracias, Adolfo. José Luis, por favor.
Sí, pero el pueblo boliviano sabe que esta crisis es el resultado de no haber manejado bien los recursos, porque con tantos miles de millones de dólares durante estos, sobre todo 10 años últimos del gobierno del MAS, hubiéramos podido generar diversificación en la economía, desarrollo en las áreas rurales, desarrollo en las ciudades intermedias, y hoy podríamos tener la seguridad de empleo para millones de bolivianos. Eso no existe, no hay. Seguimos teniendo una economía que depende del gas y los minerales, es decir, no se ha invertido adecuadamente porque se ha derrochado y se ha dado paso a la corrupción, y eso lo sabe el pueblo boliviano, que lo que se hizo es gastar lo que la madre naturaleza nos dio y en que en ningún momento trabajaron para que la economía boliviana crezca. Aquí lo que quiere el pueblo boliviano es empleo seguro y digno, es salud digna, educación donde todos los niños puedan conectarse al internet, vivan donde vivan. Es decir, esas inversiones que el MAS nunca quiso hacer porque nunca le interesó. Y por otro lado, respecto a los números, a los porcentajes que estamos viendo en pantalla, no es correcto lo que dice Adolfo, porque estos números no son una proyección. Por lo tanto, aquí no podemos decir pues que estos números se van a dar dentro de 1, 2, 3 semanas o 40 días. Eso no es real, estaríamos faltando a la verdad. La decisión la sigue teniendo el pueblo boliviano y va a decidir en función de sus intereses y la seguridad de las familias a lo largo del país. Gracias, don Walter. Muchas gracias, Miriam. Bueno, esta nueva cantidad de números que nos presentas han sido prorrateados porcentualmente también. Este es un artificio matemático que no corresponde a las ciencias sociales, porque el que tiene más recibe más de los indecisos, y no es verdad. Eso se puede hacer en matemáticas, como los modelos matemáticos, pero los que tienen práctica social, que también son los dos panelistas que me acompañan en este debate, conocen que no es verdad. Pero para la explicación teórica vale y corre. Lo que tenemos que ver claramente es cómo van las curvas de cada conducta. La curva de Evo Morales está yendo en picada. Si haríamos inclusive con estos números un prorrateo de la cantidad de parlamentarios, no tienen la mitad de las dos cámaras, no tienen la mitad de las dos cámaras, peor el 2/3, entonces del 2/3 a bajar al menos de la mitad ya es una caída en picada. Pero ese no es el problema, porque yo creo que hemos venido a mostrar la práctica para poder decir cómo ha funcionado. Y cuando decimos algo, lo primero que dicen, o por una parte que le tenemos miedo a que Evo Morales sea el senador que también ha hecho especulación del sometimiento que tiene en el órgano judicial, como se lo hicieron a lo largo del tiempo en el que se inventaron, después de haber perdido el referéndum, las 4 formas de habilitarlo a Evo Morales para la presidencia. Permítame, por favor, vamos a revisar el siguiente cuadro. Atención, por favor, en producción, para que sigamos conversando o debatiendo en todo caso. ¿Usted diría que la situación del país está mejor o peor que el año pasado? El 78% dice que peor que el año pasado, el 11% igual que el año pasado y el 9% mejor que el año pasado. Indecisos, 3%. José Luis, por favor, me gustaría conocer tu criterio. No, sin duda. Tienes un minuto. Todas las crisis que estamos viviendo, yo creo que nadie puede pensar que estamos mejor que el año pasado. Eso sería inverosímil. Pero aquí lo concreto es que 8 de cada 10 ciudadanos no tienen un empleo formal en Bolivia. ¿Resultado de qué? De una ausencia de política laboral en el gobierno del MAS y malas inversiones, porque la mayoría, si no todas las empresas estatales son deficitarias. Miren, es solo un ejemplo para ver lo mal que se manejó la economía boliviana, el incremento de la deuda, el despilfarro de los ahorros. Es como haber tenido un jefe de familia que se emborrachó, se embriagó y ni siquiera la plata de su trabajo, sino la plata que nos heredó la abuela, y lastimosamente en lugar de invertir en un seguro médico para los niños, en una buena educación para los hijos, en garantizar la vivienda para la familia, despilfarró todos esos recursos. Y ahora la factura se la va a pagar el pueblo, se la va a pasar, y el 18 de octubre van a perder las elecciones. Tiempo, José Luis, por favor. Adolfo, un minuto.
Los buenos resultados en la economía no se pueden ocultar. En los 14 años del gobierno de nuestro presidente Evo Morales se manifestó la estabilidad y además gracias a las medidas económicas, al modelo social, económico, productivo, a la nacionalización. No es verdad lo que están señalando aquí. Y ojo, aquí debemos incluso hacer un paréntesis para señalar que el candidato no es Evo Morales. En el caso del Movimiento al Socialismo, es Luis Arce Catacora. Es como si de pronto nos pusiésemos a debatir la imagen de Hugo Banzer Suárez, que era el jefe de partido de Yanine Áñez, o finalmente a debatir que el candidato es Gonzalo Sánchez de Lozada en el caso de Carlos Mesa. No, señores, el candidato del Movimiento al Socialismo es Luis Arce Catacora, que ha demostrado eficiencia en la administración de los recursos. Gracias, Adolfo. Don Walter, tiene un minuto. Gracias, Miriam. Y yo reitero que los análisis tienen que tener referencia con el pasado cercano. Podemos hacer ciertos recovecos para decir que el candidato es tal o el candidato es cual y que la estabilidad tenía y era la garantía en el gobierno del MAS. El ciudadano, el pueblo, el soberano, hemos acuñado dichos que se expresan a lo largo de mucho tiempo y que hay que recordarlos ahora. Uno de ellos es: la peor democracia es mejor que la mejor dictadura. Entonces, cuando se habla de estabilidad en momentos en el que está sometido los órganos de poder y coartadas las libertades, no se puede pensar de que esa estabilidad, entre comillas, puede ser una garantía de una vida de mayor desarrollo. No es así. Y lo sabemos todos, porque yo creo que ambos, los tres, tenemos experiencia en esto. No fue... Gracias, don Walter. Muchas gracias. Y ya no nos queda mucho tiempo. Por favor, cada uno sus conclusiones de este programa, de este debate. 30 segundos cada uno, por favor. José Luis. Queda claro que para el Movimiento al Socialismo su peor problema y su mayor amenaza es justamente que su candidato sea Luis Arce Catacora. Luis Arce Catacora fue el autor del despilfarro. Él tenía la plata, el chanchito de la familia. Él recibió la herencia, él la cobró y él la despilfarró. Él la echó por la ventana, él se farreó con sus amigotes del gobierno, con Evo Morales a la cabeza el dinero. Los problemas que tenemos hoy se los debemos a él. Por eso el mayor problema y la mayor amenaza para el MAS es tener a Luis Arce. Gracias, José Luis. Por favor, 30 segundos, tus conclusiones, Adolfo. Los datos de esta encuesta contradicen absolutamente todo lo que dicen Comunidad Ciudadana y Juntos. Por el contrario, en la encuesta se expresa que existe una mayor confianza ciudadana en la figura de Lucho Arce Catacora, y es por eso que los datos reflejan que el MAS probablemente gane en la primera vuelta, y esta tendencia no va a cambiar. Muchas gracias, don Walter. Por favor, 30 segundos. Gracias. Bueno, lo que debemos ver, lo que está ocurriendo últimamente, estamos manejando el Poder Ejecutivo desde Juntos, el órgano legislativo y el órgano judicial desde el MAS, y están gobernando ambos. Nos están mostrando que están en una contradicción constante, siguiendo una práctica que viene desde el gobierno de inicio del MAS. Creo que es el verdadero momento del cambio, buscar nuevos liderazgos, encontrar una Bolivia nueva y soberana. Don Walter, muchísimas gracias. Don Walter Villagra nos ha acompañado como vocero de Comunidad Ciudadana, Adolfo Mendoza como vocero del MAS y José Luis Bedregal como vocero de Juntos. Yo quiero invitarles a que sigan acompañándonos en esta serie de programas que les estamos presentando con Bolivia Decide, hoy con el debate, y el próximo domingo tenemos una nueva oferta para ustedes. Esta es la invitación. Este será un programa pro. ¿Un programa pro? Sí, un programa pro, donde los candidatos harán conocer sus propuestas. Donde analizaremos con los candidatos los problemas del país. En profundidad, con un tratamiento profesional. Sí, pero también pre. ¿Pre? Sí, porque haremos las preguntas que la gente quiere que se hagan. Un programa pro electores informados. Y preelecciones. El programa pro. Solo por Bolivisión. La propuesta, domingo 20 horas.
Así es que están cordialmente invitados a que nos acompañen a partir del próximo domingo, todos los domingos hasta que llegue el día de las elecciones. La propuesta va a ser para todos ustedes para conocer ya programas de gobierno, opiniones, pensamientos de los candidatos a la presidencia. Gracias por haber estado esta noche con nosotros, don Walter. Un abrazo. Miriam, gracias a tus televidentes. Lo mismo a ti, Adolfo. Muchísimas gracias. Con unidad, propuestas concretas y esperanza vamos a contribuir a salir de este momento de crisis múltiple en nuestro país. Un abrazo también para ti, José Luis. Gracias. Muchas gracias, Miriam, a los panelistas y un saludo a todo el país. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Un abrazo a los tres. Por favor, le pido, deme unos minutitos para cambiarme de escenario. Enseguida estamos en una entrevista en directo con don Luis Arce, candidato a la presidencia por el MAS.